Y bueno, pues amigos, el día de hoy de forma 100% oficial, Garena Free Fire de nuestra región de Latam acaba de liberar en acceso anticipado una ruleta de tokens que nos está trayendo como premio principal lo que sería la Max 7 Sangre Luna. Y ojito con la animación, que se ve demasiado épica. Ahí ustedes lo van a poder observar. Cabe resaltar que, ojo con esto, que me acaba de sorprender que lo están liberando con los tokens el elegido. De hecho, nos pasan a confirmar que tenemos desde un mínimo de un token, 10 tokens, un token, 5 tokens, un token y 3 tokens, como usted mismo lo van a poder observar por ahí, ojito con ello. Y el premio principal sería la Max 7 Sangre Luna con los siguientes atributos oficiales para nuestra región de Latam, que son más 2 de daño, como usted mismo lo van a poder observar por aquí. Junto con ello tiene más 1 de velocidad de recarga y menos 1 de precisión. Se vería de la siguiente manera. Me gustaría que me hagan saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican esta arma, realmente les gustó o no les gustó. Y ojo que tiene algunos privilegios, y entre ellos tenemos el efecto de cambio de arma, que se vería de la siguiente manera. Ahí ustedes lo van a poder observar. Aparte de ello también tenemos el efecto de disparo, que se estaría mostrando de esta otra forma. También tenemos el tiroteo melodioso, que ya se lo voy a estar mostrando cómo es que se vería. También tenemos el sonido especial de cambio de arma y el anuncio de eliminación en la parte de arriba. Prácticamente esos serían todos los privilegios que contiene esta Max 7 Sangre Luna, ojito con ello. Aparte de ello, bueno, como se los acabo de mencionar, esto solo está disponible para jugadores de nivel 7 y nivel 8 del sistema Prime. Para ser exactos, de este sistema Prime, actualmente yo me encuentro en el nivel 4, así que de momento no le puedo estar girando este evento. Sin embargo, si tú eres uno de los jugadores que ya te encuentras en el nivel 7 o en el nivel 8, ya le vas a poder girar de forma oficial el día de hoy a este evento, así que ojo con ello. Pero muy aparte de ello, vamos a poder observar que en el apartado de intercambio nos pasan a confirmar que para poder intercambiar pues el arma, vamos a necesitar de 220 tokens el elegido, ojito con eso. Ahí ustedes lo van a poder observar. Sin embargo, junto con ello también nos pasan a mostrar el emote descanso eterno con un valor de 35 tokens. Nada mal, está demasiado económico. También tenemos el regreso del paquete traje de baño angelical. Ojo con ello, que esto es algo angelical. ¿Será que más adelante Garena Free Fire tendrá pensado implementarnos el regreso de los angelicales? ¿Será posible? No sé, pero bueno, ahí ustedes van a poder observar la parte superior del cuerpo. Junto con ello también tenemos la parte inferior del short, que se vería de la siguiente manera. Sin embargo, muy aparte de ello también tenemos las sandalias, que se estarían viendo de esta otra forma. Y para finalizar tenemos unos lentes de sol, y junto con ello la gorrita, que se vería de esta manera. Ese sería todo el paquete completo, que de hecho tiene un valor de 160 tokens. Si no quieres canjear por 160 tokens el paquete completo, al menos puedes estar canjeando solo la gorra por 30 tokens o solo los lentes por 30 tokens, la parte superior por 50 y la parte inferior del short por 40, incluyendo las sandalias, tienen un valor de 30 tokens. Ahí vamos a poder observar el resto de objetos que contiene este evento. Ojo con ello, este cabello tiene diferentes niveles. En el nivel 0 se vería de la siguiente manera. Sin embargo, si te lo equipas con un casco nivel 1, se estaría mostrando de esta otra forma. Ahí ustedes lo van a poder observar. Ya si te equipas un casco nivel 2, estaría cambiando el color, que se vería un color rojo. Y finalmente, si te llegues a equipar un casco nivel 3, se estaría mostrando de la siguiente manera. Ojito con ello, nada mal. Háganos saber en los comentarios si a usted realmente les gustó o no les gustó. Sin embargo, cabe mencionar que muy aparte de ello también tenemos por aquí algunas cajas de armas, que bueno, sinceramente esto no me llama la atención, pero bueno, de igual manera ahí pasárselos a notificar. Es lo único que se acaba de liberar el día de hoy. Creo que también íbamos a tener un evento de recarga, si no me estoy equivocando. A ver, vamos a verificar. Creo que sí, A ver, déjeme ver rápidamente por aquí si tenemos evento. Sí, tenemos evento de recarga, efectivamente, en el cual se pasa a confirmar que va a estar disponible hasta el día 22 de agosto. Y de hecho, para ello, simplemente por recargar un total de 300 diamantes, nos van a estar entregando un total de 6 tickets de la suerte. Ahí ustedes lo van a poder observar. Tickets de la suerte que actualmente nos está sirviendo ya para poder girarle a esta ruleta de tokens. Así que ojito con ello. Aparte de ello, pues creo que lo único que tenemos disponible. A ver, vamos a verificar rápidamente por aquí.
Pues sí, creo que es lo único, efectivamente lo único. Sin embargo, ya para finalizar con la información, le voy a pasar a mostrar algunas novedades que también ya estuvieron llegando a la región de Brasil. Para ello, primero que todo, y antes de seguir con la información, quiero mandarle un saludo especial a Daniel Sifontes desde Quito, amigo. Tu senpai juega, te manda un fuerte abrazo, espero que te encuentres bien. Por cierto, si alguno de ustedes quiere que lo salude en el siguiente video, simplemente les voy a pedir de favor que vayan a apoyar mi canal secundario que lleva por nombre Tu senpai 84 y dejen su comentario en el último video que estuve publicando para de esta manera saber a quién mandarle el saludo. Y ya regresando con el resto de la información, rápidamente vamos a poder observar que ya me encuentro en región Brasil, una de las regiones en las cuales estuve notificando el día de ayer que estuvo llegando lo que serían estos nuevos puños y junto con ello estos nuevos aspectos que de momento no he logrado conseguir ninguno de ellos. Pero vamos a estar probando suerte en este momento. De hecho, para ello voy a recargar algunos diamantes por aquí. A ver, creo que tengo paquetes. Creo que podría recargar esto de 200. Voy a recargar este rápidamente. Ok, ya acabo de realizar la recarga y me acaban de entregar 200 diamantes. Vamos a cerrar esto por aquí y vamos a estar probando suerte a ver si logramos conseguir uno de estos dos paquetes principales, ya sea el aspecto masculino o el aspecto femenino, que a mí en lo personal sí me llamaron la atención. Para ello vamos a seleccionar estos dos tokens, le vamos a dar en comprar por 4 diamantes. Vamos a comprarlo rápidamente, le damos en OK y a ver si nos entregan algo bueno. Nada, vamos a comprar estos otros dos tokens de por aquí por 9 diamantes. A ver, le damos en OK y nada, creo que va a estar muy complicado tener que comprar. A ver, compramos todo. A ver, si son 9. 9 por 8 sería un total de 72 diamantes, así que me sale muy caro de esa manera. Creo que voy a comprar todo, voy a comprarlo todo por 69. Vamos a comprar todo esto por 69 diamantes. Ok, le damos en OK. A ver si nos dan un premio. No, hasta el momento no nos quieren dar ninguno de los premios mayores, Vamos a comprar estos dos tokens de por aquí. A ver, ¿puedo comprar otro de 69? A ver, déjenme ver rápidamente por aquí. Ok, tenemos un descuento. Vamos a comprar estos dos tokens por 4 diamantes. Ahí lo acabamos de comprar. A ver si nos entregan algo bueno. Bueno, no hemos corrido con nada de suerte hasta el momento, Aquí no hay descuentos, lamentablemente. Así que vamos a darle otro giro de 69 diamantes. Bueno, toda la compra por 69 diamantes. Le damos en OK y esperemos que salga gol. No, es que pensaba que iba a salir algo bueno, pero está muy complicado, De momento llevo un total de 235 de estos tokens. Necesito 259 para al menos poder canjear uno de ellos. ¿Será que... A ver, compramos otro, Vamos a comprar uno por 9 diamantes. Le damos en OK, a ver... No, es que va a estar muy complicado efectivamente de poder conseguir uno de los dos premios principales, que serían estos que estamos observando por aquí. En el apartado de intercambio también tenemos lo que sería este mote, que también me llama la atención, pero de momento, a ver, voy a comprar este objeto. Vamos para darle por 9 diamantes. A ver, le damos en OK. Y no nos toca nada, Voy a hacer una última recarga a ver si logro conseguir algo bueno. Para ello voy a recargar rápidamente por aquí. Ok, ya acabo de realizar otra recarga de 200 diamantes. Vamos a ir al evento una vez más. Y vamos a volver a girarle en esta ocasión. Vamos a darle otra compra de 69 diamantes. A ver, le damos en OK. Y a ver si nos... No, es que no me sale efectivamente. Creo que va a ser una completa estafa. De momento creo que lo vamos a dejar así. De igual manera me gustaría saber en los comentarios si ustedes lograron ya conseguir alguno de estos dos aspectos que hasta el momento no han llegado para nuestra región de Latam. Esperemos que próximamente los estén librando. A ver, creo que por aquí tenemos descuento. Efectivamente tenemos un descuento por aquí. 4 diamantes, un token. Le damos en OK. Y no nos entregan nada épico, De momento no he corrido con nada de suerte en esta región. Vamos a ver si tenemos algún otro evento interesante. Bueno, no tenemos nada más interesante. Los demás pues no me llaman mucho la atención. ¿Será que le damos un último giro de 69? Bueno, voy a darle un último giro de 69. Le damos en OK. Y esperemos que salga uno épico. No, efectivamente no, va a ser una completa estafa. De momento lo voy a dejar así. No llegué ni a los 259 tokens que tenía que conseguir. Pero bueno, esta sería toda la información que de momento quería pasar a mostrarles el día de hoy.